Bueno, todos los inviernos hay problemas de energía. Este no es el primero ni va a ser el último hasta que se hagan todas las obras de infraestructura y se sinceren los mecanismos de precios necesarios para que el mercado funcione de forma regular. Es verdad que hay toda una gran duda respecto a cómo va a funcionar el sistema de provisión de gas natural en el país, pero yo creo que no va a ser distinto a otros años. Lo que va a cambiar seguramente va a ser el precio de la provisión. De hecho, ahora 10, 11 y 12 de mayo creo que son las audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía para determinar cuál va a ser el precio del gas que se va a transferir a la tarifa de los usuarios residenciales y comerciales. Y esto atiende también a que el precio de la energía ha tenido un aumento significativo en el mundo y eso va a impactar seguramente en los precios de importación del gas natural que necesita la Argentina para compensar sus picos de invierno. El precio del gas que paga el usuario, la molécula del gas, el metro cúbico de gas, ha estado estable con el mismo precio desde abril de 2019. No ha tenido una variación. Las diferencias entre el precio que pagan los usuarios y el precio que reciben los productores ha sido subsidiado a estos últimos por el Estado Nacional. Ahora va a haber una variación, no sabemos de cuánto. Entiendo que en la audiencia pública se van a dar a conocer los distintos precios de las distintas cuencas y los distintos orígenes de importación del gas, y ahí va a haber una modificación del precio de los usuarios. En las industrias esto ya se está viendo. Hoy la industria está negociando contratos con valores más cercanos a, dependiendo de la cuenca donde viene el gas, entre 6 y 8 dólares que los 4 dólares que tenía el año pasado. Siempre hablando a dólar valor oficial. Y la pregunta es si va a haber gas en este invierno. Y para responder hay que ver cuánto se pretende consumir de gas y quiénes son los que pretenden consumir gas. Estas preguntas están atadas principalmente al clima. ¿Y qué tipo de clima y cuánto frío y durante cuántos días seguidos de frío vamos a tener? ¿Y quiénes son los que van a poder tener los privilegios o ser primordiales en cuanto a recibir este servicio? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero es cómo va a ser la demanda de gas en el invierno. ¿Qué tipo de invierno vamos a tener? Si va a ser un invierno con días de frío prolongado, es decir, que vamos a tener muchos días de frío continuado, o si van a ser olas de frío polar que duren 3-4 días y después vuelva a una temperatura más templada. Eso modifica mucho la demanda y en invierno lo que hay es un problema de picos de consumo. Entonces el desafío es cómo abastecer esos picos de consumo. En el gráfico, por ejemplo, se puede ver que todos estos picos corresponden al mes de julio. Acá tenemos 3 años, 2019, 2020 el año de la pandemia, 2021 el año pasado. Entonces ahí están los picos de demanda. El desafío es en esos meses cómo cubrir esos excesos que no se dan el resto del año. Ahí, bueno, va a depender de si el pico va a ser más alto porque va a haber mucho frío y si va a estar la provisión de demanda externa de gas, el gas que se importa de Bolivia y el gas que se importa en barcos. Hoy la importación de Bolivia está en teoría asegurada, está en duda o no tenemos novedades de cómo va a ser la importación de GNL. Por noticias de medios de comunicación, inclusive comunicaciones oficiales de la misma empresa de Integración Energética Argentina, sabemos que se han comprado 8 barcos de GNL. El año pasado se importaron 56. El costo del año pasado promedio fue de $8.30, $8.40 el millón de BTU. Los barcos que se compraron, creo que se compraron en torno a los $40 el millón de BTU. Esto se explica por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
cuál es la estrategia que va a seguir la Argentina, si va a seguir comprando en un mercado spot o va a hacer una licitación programando la entrega de los barcos, no lo conozco, pero el desafío para cubrir estos picos está justamente en la importación del GNL. Y hasta esta semana la República Argentina ha comprado 8 buques de gas. El año pasado se consumieron 56, por lo que en un número rápido están faltando unos 50 barcos más si consumimos lo mismo del año pasado. Estamos viendo que este año puede llegar a ser un poco más crudo que el año pasado. Ahora bien, hay otro punto. El año pasado se pagaron $8, ahora se pagan 40. Por lo tanto, son casi 5 veces más la que se están pagando. Entonces sería como tener que comprar 250 buques de gas para poder abastecer lo mismo del año pasado. Algunos analistas hablan de un sobrecosto que puede llegar a los $6.000 millones. Explicado básicamente en el aumento del precio internacional de la energía. Pero hay que analizar un poco más adelante qué va a pasar con la demanda de gas. Si Europa va a sostener su demanda en la temporada estival, acumulando energía para el invierno siguiente, previendo que pueda haber un conflicto bélico más largo de lo que se esperaba, o que efectivamente el precio baje en el periodo estival europeo y se puedan conseguir precios menores. Eso la verdad es que yo no conozco, pero son los escenarios que se presentan. En realidad la industria se afecta, pero lo primero que se afecta es la generación de energía eléctrica. Si nosotros acá filtramos en esta información y vamos a consumo de centrales de energía eléctrica, hay algunos periodos de julio en donde la energía eléctrica cae la demanda de gas natural y es sustituida por combustibles líquidos. Y lo primero que se ajusta muchas veces entonces es la generación de energía eléctrica. La industria tiene un comportamiento parecido, ¿sí? Si bien la industria es más estable, pero también en el invierno cae, hay algunos cortes. En inviernos extremos y con problemas de provisión de gas, hemos vivido cortes a la generación de la energía eléctrica, cortes a la industria y cortes a los grandes consumidores. Shopping, aeropuertos, que no tenían calefacción. Esto lo hemos vivido en otras oportunidades. No creo que este año vayamos a pasar por una situación tan extrema, pero seguramente van a haber días en los que la programación del despacho va a ser necesario restringir en algún momento algunos de los usuarios de estas curvas de demanda de gas. Entre Ríos, Santa Fe tienen abastecimiento de Neuquén, del norte y del sistema de inyección de gas de GNL. Entonces no se ven tan afectadas. Hace poquito, por ejemplo, hubo un corte a GNC en La Plata. Esto estuvo explicado porque hubieron algunas plataformas de exploración marítima, de extracción de gas que entraron en mantenimiento, que son de la cuenca austral. Entonces cayó la inyección de la cuenca austral y se afectó la demanda de una zona del país. No es el caso de Entre Ríos. Entre Ríos tiene otro sistema, está conectado a otro sistema de transporte, entonces tiene mayores posibilidades de recibir gas. Y podemos tener los yacimientos y podemos tener la posibilidad de generar el gas, pero la infraestructura es lo que está faltando. La infraestructura de transporte desde los distintos pozos, desde los distintos yacimientos hacia los lugares de consumo, tiene que ver con inversiones. Y estas son las inversiones que prácticamente no ha habido en los últimos 20 años. Bueno, hace poco se llamó a una licitación, la primera etapa de una licitación, que es un gasoducto que va desde Neuquén a
creo que era Salliqueló, no recuerdo específicamente el punto, pero que es para traer gas de Vaca Muerta a la zona centro, o gas de Neuquén a la zona centro. Después ese gas hay que repartirlo por todo el país, o sea, hay que dar vuelta el gasoducto que se pensó para traer gas de Bolivia, del GENEA, hay que darlo vuelta para llevar este gas al norte y hay que hacer todos los refuerzos y los loops necesarios para que el gas que se pueda sacar de la zona de Neuquén se pueda abastecer otros lugares que hoy están limitados a gasoductos que vienen de Cuenca Austral solamente. Entonces la inversión es poder sacar un mayor volumen de gas de la zona de Neuquén, pero también distribuirlo en todo el país. Y por último le preguntamos a Alberto Gutiérrez respecto a las expectativas que tenían en la empresa, particularmente en Redengas, respecto a lo que va a ser la provisión y la forma en que van a estar distribuyéndola ellos en su zona de cobertura, tanto para aspectos residenciales como a las otras categorías que tienen como servicios para dar. Y también las inversiones que pueden llegar a seguir haciendo a partir de las tarifas congeladas de hace un par de años. Primero nosotros estamos expectantes de la audiencia pública en donde se van a determinar los nuevos precios por cuenca. De ahí se va a disparar una serie de eventos como son las firmas de contrato de aprovisionamiento, porque al cambiar los precios se modifican los contratos. Seguramente también se van a modificar las cantidades máximas diarias de aprovisionamiento por productor. Entonces viene un periodo de trabajo en el cual lo que se busca es contractualizar el abastecimiento para garantizar la demanda prioritaria de nuestros clientes. Esto es lo que nosotros tenemos de trabajo de acá a fin de junio. Después el despacho en momentos de crisis lo maneja el Estado Nacional en conjunto con las transportistas, así que ahí cuando hay orden de corte nosotros tenemos que respetarla, ¿no? Si hay un orden de corte general a las industrias, nosotros informamos, si la industria no lo respeta tiene sanciones, ¿no? Es un régimen que es conocido por los usuarios del sector. Nosotros estamos siempre trabajando en proyectos de inversión. Es que a veces cuando la tarifa no retribuye la inversión, o en los casos actuales, en donde aún con un EBITDA positivo el balance termina siendo, o el estado de resultados termina siendo negativo, es imposible financiar proyectos. Pero nosotros los proyectos los seguimos trabajando igual, a la expectativa de que ahora a fin de año vence el periodo especial por el cual se suspendió la revisión tarifaria del 2016 y va a haber una revisión tarifaria nueva. Nuestro pipeline de proyectos está siempre activo. Esta es una industria muy dinámica, la ciudad está creciendo, se radican nuevas industrias, se planifica ampliar el parque industrial, entonces siempre nosotros estamos trabajando con los proyectos. En algunos casos, como en el caso de Redengas, donde además de el atraso en la actualización de la tarifa, porque hubieron dos ajustes, uno el año pasado que fue del 20% de la tarifa a nivel distribución, creo que fue un 6% para los usuarios, y este año que fue un 36% de distribución y que impactó un 20% a los usuarios, fue muy por debajo por la inflación, y eso erosiona todos los márgenes de la empresa, inclusive la lleva a una situación de quebranto económico. Y adicionalmente Redengas tiene un problema que lo viene arrastrando hace tiempo, que la tarifa de Redengas está mal calculada, es inferior a la tarifa de las dos distribuidoras que tenemos vecinas, ¿no? Muy inferior, la tarifa de distribución, o sea, los ingresos propios de la distribuidora.
Es un proceso que venimos discutiendo con el Energas y con la Secretaría de Energía hace bastante tiempo. Entonces, ese combo hace que las inversiones sean difíciles de afrontar. Igual Redengas no dejó de hacer inversiones, obviamente no de la magnitud de las que se hicieron entre los años 2016 y 2019, pero inversiones hemos seguido haciendo.